Bienvenidos a este análisis exhaustivo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la fisiopatología clínica de la COVID-19. Vamos a desgranar, casi como si estuviéramos pasando las páginas de un atlas médico de alta precisión, la epidemiología, los complejos mecanismos celulares y cómo se maneja este virus farmacológicamente, paso a paso y fase por fase. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Para que os hagáis una idea de nuestra hoja de ruta, repasaremos rápidamente la historia y la epidemiología, para luego adentrarnos a nivel celular con la invasión, la progresión a neumonía, la temida tormenta de citoquinas y, por último, su manejo médico y la evolución del virus. Sección 1. Epidemiología e historia viral. Rastreando el patógeno. Bueno, para entender realmente a qué nos enfrentamos tenemos que mirar un poco hacia atrás. Los coronavirus, en términos taxonómicos, no son algo nuevo. Se dividen en cepas endémicas comunes y cepas epidémicas mucho más agresivas. Seguro que recordáis la alarma global de 2003 con el primer brote de SARS, seguido por la epidemia de MERS en 2013, hasta que a finales de 2019 la detección de la variante SARS-CoV-2 en Wuhan lo cambió absolutamente todo. Y para poner la escala de esta pandemia actual en perspectiva, hablamos de cifras que cortan la respiración. Nos enfrentamos a un colapso sanitario internacional que dejó más de 700 millones de infecciones registradas en todo el mundo. Y, por desgracia, unas pérdidas humanas trágicas, incluyendo a miles de profesionales sanitarios que sucumbieron ante altísimas cargas virales en las primeras etapas de contención, en lugares como Bolivia y el resto de Sudamérica. Pero, anatómicamente hablando, ¿quién es el verdadero responsable? Fijaos bien en este modelo 3D del virión. Tenemos un virus de ARN monocatenario, envuelto y protegido por una bicapa lipídica. Sin embargo, el protagonista indiscutible aquí, la estructura clave para entender la enfermedad, es esa glucoproteína que sobresale en la superficie, la famosa proteína spike. Actúa literalmente como una llave geométrica maestra, dictando el mecanismo exacto de infección. Sección 2. Invasión celular y fisiopatología. Los mecanismos de entrada. Vale, vamos a nivel microscópico, a la membrana de nuestras propias células. Para lograr invadirnos, esa proteína spike necesita encajar en una cerradura muy concreta, el receptor ACE2 o enzima convertidora de angiotensina 2. Estos receptores tapizan todo nuestro epitelio respiratorio, y aquí un apunte clínico crucial. Los pacientes con hipertensión presentan una mayor densidad de estos receptores, lo que en teoría les da muchas más puertas de entrada al virus, elevando enormemente el riesgo de sufrir una infección crítica. Entonces imaginemos el recorrido del patógeno. Tras la transmisión por el aire, el incendio inflamatorio casi siempre se enciende arriba, en la cavidad nasal y faríngea, pero si nuestras defensas locales no logran contenerlo ahí, el virus desciende sin piedad, pasa por la laringe, la tráquea y migra hasta infiltrarse en lo más profundo del árbol bronquial inferior. Ahí es donde todo se complica. Sección 3. Progresión clínica y neumonía. El compromiso pulmonar. Lo que empieza pareciendo una simple infección de vías altas, como una rinitis o una laringitis, se transforma rápidamente en una urgencia médica cuando la carga viral llega al parénquima pulmonar. Al afectar las vías inferiores, vemos cómo se manifiesta una neumonía bilateral severa. Empezamos a notar falta de aire progresiva, lo que llamamos disnea, junto con una fiebre que no cede y una tos seca persistente y agotadora. Si mirásemos este tejido a través de un microscopio de laboratorio, veríamos la causa exacta de esa insuficiencia respiratoria. La membrana alveolo capilar está sufriendo una infiltración masiva de células de defensa, los macrófagos. El tejido intersticial se engrosa muchísimo y el saco alveolar se llena de un exudado denso y líquido. Todo este fluido no solo crea una barrera física que bloquea el oxígeno, sino que destruye el surfactante pulmonar, induciendo una hipoxia severa en todo el cuerpo. Y al traducir este desastre celular a una imagen radiológica, el patrón no deja lugar a dudas. En una tomografía de tórax emergen las clásicas opacidades en vidrio deslustrado. Seguro que habéis escuchado este término. Son precisamente esos infiltrados blancos, bilaterales y situados sobre todo en la periferia de los pulmones, los que nos confirman de forma visual el tremendo daño alveolar que acabamos de describir. Sección 4. Tormenta de citoquinas y trombosis. La respuesta inflamatoria sistémica. Llegamos al momento más crítico. En las fases más graves, paradójicamente, no es el virus en sí el agente destructor final, sino un fallo en cascada de nuestro propio cuerpo. Es lo que llamamos la tormenta de citoquinas. Nuestras células T y macrófagos entran en pánico, hiperactivándose y liberando avalanchas de moléculas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Vemos además niveles altísimos de proteína C reactiva. Es esta respuesta totalmente desproporcionada la que acaba destrozando los propios tejidos del paciente. Este incendio inflamatorio se propaga muchísimo más allá de los alvéolos.
El análisis detallado nos muestra un daño colateral inmenso. La red linfática pulmonar se congestiona gravemente y se produce un daño dramático en la pared interna, el endotelio, tanto de las vénulas como de toda la red capilar adyacente. Es un fracaso estructural múltiple. Y este trauma continuado sobre el interior de los vasos capilares desencadena un evento que puede ser letal, la trombosis microvascular pulmonar. Las plaquetas comienzan a acumularse, tejiendo una espesa malla de fibrina que tapona por completo el capilar sanguíneo. Cuando la sangre no puede circular y el oxígeno no puede pasar, la única opción para salvar la vida del paciente es intubarlo y pasar de inmediato a la ventilación mecánica invasiva. Sección 5. Manejo farmacológico por fases. Las ventanas terapéuticas. Entender toda esta secuencia fisiopatológica es absolutamente fundamental para acertar con los tiempos del tratamiento. Y es que el enfoque clínico tiene que ser estrictamente bifásico. En las fases más tempranas, el virus se replica a una velocidad vertiginosa, y ahí es cuando debemos usar antivirales como el Nirmatrelvir o el Remdesivir. Pero ojo, en la fase inflamatoria tardía ya casi no queda virus. El daño lo causa nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, ahí hay que dar un giro radical de 180 grados y emplear inmunosupresores y anticoagulantes. Como siempre se nos recuerda en las unidades de cuidados intensivos, todo paso clínico debe apoyarse en la fisiología pura y dura. Imaginaos cometer el error de darle una hiperhidratación agresiva a un paciente cuyos pulmones ya están fallando y llenos de exudado. Literalmente encharcaríamos los pocos alvéolos funcionales que le quedan. La medicina debe guiarse por la mecánica de la enfermedad, jamás por un simple ensayo y error. Y esta lógica es cristalina si miramos el mecanismo molecular de las terapias que sí han funcionado. Los antivirales atacan bloqueando directamente la replicación del ARN del patógeno. Por su parte, fármacos como los corticosteroides hacen algo increíble. Cruzan hasta el núcleo celular del propio huésped y apagan la transcripción de los genes que causan la inflamación masiva. Esta necesidad de rigor fisiológico nos explica por qué otros medicamentos ensayados, como la cloroquina, al carecer de una base sólida, fracasaron estrepitosamente en los estudios clínicos rigurosos. Sección 6. Mutación viral y prevención. Adaptación al patógeno. Si pasamos ahora al plano de la física y la transmisión espacial, los estudios de dinámica de fluidos son reveladores. Una persona infectada solo con hablar o toser genera una especie de columna invisible de aerosoles que puede quedarse flotando en un ambiente cerrado durante horas. Viéndolo así, la ventilación constante de espacios, el uso de mascarillas de alta filtración N95 y los protocolos de aislamiento en hospitales dejan de ser simples medidas de precaución para convertirse en necesidades físicas absolutas. Pero claro, el patógeno no se queda de brazos cruzados. Ola tras ola epidemiológica, la arquitectura genética del virus se reescribe de forma continua. Las vacunas originales fueron un éxito enorme contra la cepa de Wuhan, pero la propia presión de nuestra inmunidad fuerza al virus a buscar rutas de escape, creando variantes tan dominantes como Omicron. Y esta evolución constante nos obliga a actualizar y reformular nuestra tecnología de vacunas sin descanso. Así que, al terminar este análisis sistémico, nos quedamos con una gran pregunta ineludible. Frente a un patógeno que muta y reescribe su propio manual de instrucciones de manera tan rápida y agresiva, ¿a qué velocidad seremos nosotros capaces de adaptar nuestras tecnologías profilácticas y terapéuticas para no quedarnos atrás? Ya no se trata solo de controlar el brote inicial, sino de cómo vamos a seguir el ritmo a la asombrosa carrera evolutiva del patógeno.